la noticia inmediata. Organizaciones sociales y gremios de trabajadores marcharán este jueves contra el Ejecutivo, mientras que Daniel Noboa convocó a una segunda marcha, también este 11 de septiembre. El gobierno estima la llegada de más de 58,000 personas a la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa para este 11 de septiembre en Guayaquil. El alto mando militar define estrategias de la nueva fase de la guerra en Ecuador. 9 provincias fueron priorizadas. En el caso, comandos de la frontera dictan prisión preventiva para 15 detenidos por lavado de activos. Con 5 votos a favor, el Consejo de Rumiñahui remueve del cargo al alcalde Fabián Isa. Más de 200,000 productos dermatológicos fueron incautados por el SRI en un operativo ejecutado en 5 ciudades. El Registro Civil anuncia jornada extraordinaria de atención este fin de semana tras intermitencias en sus plataformas. En la información internacional, Charlie Kirk, activista político y aliado de Donald Trump, falleció tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah, en Estados Unidos. Violentas protestas y enfrentamientos en Francia mientras el nuevo primer ministro asume el cargo. La OTAN se reúne por presencia de drones rusos en Polonia. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. 15 integrantes de la organización Comandos de la Frontera reciben prisión preventiva, y esto tras los operativos del bloque de seguridad en nuestro país. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Nueva fase de la guerra contra el crimen organizado. La eliminación de cabecillas, lo vamos a conversar con él en esta entrevista. Estaremos también en contacto con el ingeniero Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano propone otras preguntas para la consulta popular. Y con la abogada Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ACEDIM, hablaremos acerca de este desabastecimiento de dispositivos médicos en los hospitales públicos del país. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y en fmmundo.com tienes actualidad, entretenimiento y lo mejor de nuestros programas. Cuando quieras y donde quieras, explora más. Ingresa hoy a fmmundo.com, todo en un solo lugar. Todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más. Ahora también en fmmundo.com.
El gobierno estima que más de 58,000 personas se concentren en Guayaquil para participar en la Marcha por la Paz, convocada por el presidente Daniel Noboa para este jueves a las 9 horas. Así lo indicó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en una entrevista radial donde afirmó que la movilización no busca confrontar a la Corte Constitucional, aunque aprovechó para pronunciarse sobre sus decisiones. Definitivamente no tenemos ninguna pugna con la Corte. Creo que la ciudadanía ha sido testigo de el accionar de la Corte Constitucional frente a las preguntas planteadas por el presidente de la República para la consulta popular. Hay algunas que realmente revelan que la Corte le da la espalda a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, somos respetuosos de las diferentes funciones y de los órganos del Estado. La marcha de mañana no tiene nada que ver con la posición de la Corte. Es más, se presentaron las preguntas ayer. La marcha que vamos a realizar es una marcha para fortalecer la unidad ciudadana. Es una marcha más bien festiva. Tenemos mucho que celebrar en el Ecuador y vamos a reunirnos los ciudadanos para fortalecernos. Para eso, es una marcha por la paz, es una marcha por la unidad. Repito, no tiene nada que ver con la Corte Constitucional. Sin embargo, yo sí lo digo públicamente. Mi opinión es que la Corte le ha dado la espalda a la ciudadanía, y no solamente por el hecho de no haber calificado a la vía de algunas preguntas, sino básicamente por la argumentación de algunas de esos dictámenes, ¿no? Mientras tanto, el Partido Social Cristiano propuso incluir más temas a la consulta popular que impulsa el gobierno nacional. A través de un comunicado, la organización política recordó que este proceso debe servir para preguntarle a los ciudadanos sobre verdaderos problemas que los afectan directamente. En este sentido, el Partido Social Cristiano planteó 3 nuevas propuestas: priorizar el pago al sistema de salud pública antes de pagar a tenedores de bonos de deuda externa, transferir las rentas señaladas en la Constitución y la ley a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas de forma oportuna, automática y completa, y prohibir a los gobiernos de turno el uso de los recursos de los afiliados y jubilados del IES con sanción de destitución para quien lo haga. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, se pronunció sobre las nuevas preguntas enviadas por el gobierno y adelantó que la organización hará campaña por el no. Tras una reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE, Vargas exigió al presidente Noboa que respete y haga respetar la Constitución. Cuando era candidato y en su posición en la Asamblea Nacional, juró ante Dios y ante la patria a respetar los poderes del Estado, a respetar los tratados internacionales que están en vigencia en nuestro país. Segundo, también respaldar la institucionalidad de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional actúe con independencia absoluta, amparado en la Constitución y en los tratados internacionales, sin presión, sin chantaje de ninguna otra autoridad. Y las preguntas del Ejecutivo que están siendo enviados a la Corte Constitucional sean analizados y tomadas decisiones con independencia, como está en la Constitución y en los tratados internacionales. En su propuesta, el gobierno insistió en algunas temáticas, pero esta vez reformuladas para intentar superar el filtro de la Corte Constitucional. Una de ellas es sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En un inicio, Noboa propuso la eliminación del organismo. Sin embargo, ahora se intenta pasar su potestad de designar autoridades de control a la Asamblea Nacional. En Notimundo a la Carta, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, consideró que esta propuesta no resolvería el problema de fondo. Entonces, que usted no sabe a quién está... A ver, si usted me pregunta a mí, yo soy de derecha, ¿yo acaso voy a poner en la Corte Constitucional mis listas a un medio comunistoide izquierdosón? Jamás, pues como tampoco voy a esperar que mi nombre salga de un tipo de izquierdo, salvo que el hombre tenga un problema cerebral, pues, o sea, un tipo absolutamente descuidado, pero aquí ya hemos tenido 2 descuidados, pues, uno y luego el otro. Si el presidente de la República ahora están lanzándonos un tema, una propuesta ahí, de cambiar el sistema de quién designa, que al final es la misma cosa. Es una consulta
a lo Lazo, término medio, livianita, así, indecisa como era el expresidente Lazo. Entonces la facultad nominadora pasa a la Asamblea Nacional, pero es la misma cosa que es el Consejo de Participación Ciudadana, Comisión Ciudadana de Selección. Ya el problema no van a ser los 7 miembros del Consejo de Participación, sino 151 que están en la Asamblea. Ollarte también cuestionó la propuesta de crear una ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública. Pero es una reforma con nombre y apellido. Mira, ya no nos hemos cansado en Ecuador con estas que se llamamos normas con dedicatoria que violan el principio de universalidad de la norma. Es decir, callarle al otro. Vea, señor Novoa, hoy día le calla usted, mañana lo callan ustedes. Pues yo no sé por qué en el Ecuador los políticos creen que las reglas son para el resto nomás. Pero es que el mismo señor Correa y a los mismos amigos cristianos se les decía, no haga eso, que verán que eso se llama boomerang, señor. Calma. Se la lanzaste al otro y te cortó los dedos a ti, porque ni siquiera sabes coger el boomerang. Entonces, cuidado, señor Novoa, a estar haciendo cositas que luego el día de mañana se les van a cargar a usted mismo y a sus amigos. Pero aquí no importa, pues es cosa de ayer era yo borrego verde fles como Harring y ahora soy borrego morado, pues. Entonces, estamos jugueteando con las cosas. A ver, nunca se le va a decir lo mismo que se le decía al señor Lazo. Nunca hay buen viento para el que no tiene norte. Con 5 votos a favor, 2 en contra y tras una sesión que se extendió por cerca de 7 horas, el Consejo Municipal de Rumiñahui aprobó la destitución del alcalde del cantón, Fabián Isa. La decisión se tomó tras un pedido presentado el pasado 4 de agosto por 3 ciudadanos, quienes lo acusaron de irregularidades en la organización de eventos culturales y proselitismo político en la pasada consulta popular. Este día va a quedar marcado como el día del bochorno y la vergüenza en Rumiñahui. Hoy se intenta dar un golpe a la democracia y a la voluntad popular, expresada en las urnas, señaló Fabián Isa, tras conocer la resolución y adelantó que presentará una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Además, aseguró que continuará en sus funciones. En otra información, el Ministerio de Defensa anunció este miércoles una nueva fase en la guerra contra el narcoterrorismo y adelantó que se concentrará sus actividades en 9 provincias del país que atraviesan niveles de violencia sin precedentes. Para delinear las directrices de esta nueva etapa, el alto mando militar se reunió en Quito para definir 3 ejes: control territorial y ofensiva directa, fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales, y neutralización y eliminación de objetivos. Los esfuerzos se concentrarán en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona, Santiago. Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, explicó más sobre este tema. Esta nueva fase contiene varios componentes reservados, pero de cumplimiento inmediato, para alcanzar resultados efectivos en las operaciones militares que deben traducirse en el bienestar, seguridad y paz que se busca para nuestro pueblo ecuatoriano. Enfatizo la misión emitida desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, orientada a neutralizar y o eliminar a todas las amenazas actuales. Y la consigna contra estas amenazas es la cárcel o el infierno, para tener un Ecuador seguro, libre y soberano. El ejército ecuatoriano lamentó la muerte de 2 de sus integrantes en diferentes instalaciones militares. Según información preliminar, uno de los fallecidos es el cabo primero Luis Che, quien habría perdido la vida en el fuerte militar Epiclachima, en Quito, mientras que el otro caso fue del soldado de reserva Andrés G, al interior del grupo de artillería número 7, cabo Michacho, en Loja. Estos hechos se habrían suscitado aproximadamente a las 14 horas del miércoles 9 de septiembre. Inmediatamente se informó a las autoridades correspondientes para que se realicen los procedimientos para el levantamiento del cadáver y se determine la causa del deceso, detalló el ejército a través de un comunicado.
Luego del mega operativo ejecutado para golpear a la organización criminal Comandos de la Frontera, la Fiscalía formuló cargos contra 15 personas naturales y 5 jurídicas por presunto lavado de activos. La mañana de este miércoles, el juez del caso aceptó la solicitud para 15 de los procesados y además ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero nacional. Según las investigaciones, los vinculados a esta disidencia de las FARC habrían lavado activos por más de 354 millones de dólares. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bin Bella, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo. Con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de que el presidente Daniel Noboa remitiera a la Corte Constitucional un nuevo paquete de 7 preguntas para el referendo y consulta popular previstos para finales de noviembre, el Partido Social Cristiano solicitó incorporar 3 interrogantes adicionales. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
Estamos en contacto en este momento con el ingeniero Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. La propuesta de esta tienda política, otras preguntas para la consulta popular. Estamos ya listos en este momento. Ingeniero Serrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Qué gusto saludarlo. Un saludo cordial a toda la radio audiencia de Radio FM Mundo. Han puesto el interés del Partido Social Cristiano y esta vez, de acuerdo a la propuesta de las nuevas preguntas, por ejemplo, hablan de priorizar el pago al sistema de salud pública. Y esto parece también una urgencia, aun cuando lo determina el presupuesto del Estado, aun cuando está claro que los recursos deberían llegar y lamentablemente no se ejecuta tampoco los presupuestos. ¿Cuál es la intención de estas preguntas? Fausto, el presupuesto general del Estado hace mucho tiempo dejó de ser una herramienta de crecimiento, un instrumento que ayuda al crecimiento donde esté plasmada la política económica. Se ha convertido el presupuesto general del Estado prácticamente en una lista de ingresos y egresos y que lo cuadran a como de lugar. El papel aguanta todo y por tanto ahí le ponen cualquier presupuesto. En el camino usted se va dando cuenta que la ejecución del presupuesto es bajísima. Y justamente en un sector muy sensible de la economía de la cotidianidad ecuatoriana, que es el de la salud, la ejecución es bajísima. ¿Y por qué no se ejecutan los presupuestos? No solamente es la ineptitud de las autoridades del Ministerio de Salud, sino también la falta de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene liquidez, no tiene recursos. Y cuando tiene que escoger entre pagar y estar al día con los tenedores de deuda, prefiere hacerlos a ellos antes que atender la salud. Nosotros de hace mucho tiempo venimos proponiéndole al país que hay que priorizar el gasto. Y uno de los primeros temas en los que hay que priorizar el gasto tiene que ser en la salud. Tiene necesariamente que ser en la salud, en la seguridad, en la educación. Y cuando sobre esos recursos tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales. De manera que, aprovechando esta consulta que nuevamente manda el presidente a la Asamblea, donde ha planteado una serie de preguntas que no resuelven en nada la situación de los ecuatorianos, nosotros al menos le hemos planteado 3 preguntas que van en la línea justamente de resolver los verdaderos problemas que tiene el ciudadano ecuatoriano. ¿Qué nos puede hacer pensar que si está en la ley, está en la Constitución, está en el presupuesto, se supone que debería o debió o deberá cumplirse? A través de una consulta popular esto cambia la historia. El pronunciamiento del pueblo siempre es importante, el pronunciamiento del pueblo siempre es fundamental, y ya que vamos a una consulta popular por temas intrascendentes, la mayoría de ellos, obviamente nosotros le hemos dicho, por Dios, ponga estos 3 temas que son fundamentales para el país. Priorizar el gasto, atender a los gobiernos autónomos descentralizados, porque eso es atender a las parroquias, eso significa atender a los cantones y a las provincias. Y el otro tema que tanto discutimos hace mucho tiempo, que el gobierno deje de meterle la mano a los recursos de los afiliados y jubilados del IES. Hoy mismo viene la próxima semana el primer debate ya de la ley económica urgente, donde este gobierno quiere hacer algo parecido a lo que hizo Correa en su momento cuando le retiró el 40% del aporte estatal para las pensiones jubilares. Este gobierno ahora quiere tomarse los recursos del BIES, para lo cual quiere que el BIES se endeude a nivel internacional y sea acreedor el BIES en vez de sea deudor, perdón, el BIES en vez de ser como es ahora acreedor de los afiliados y de los jubilados. ¿Advierten ustedes que esta crisis, por la que es evidente, atraviesa el Seguro Social y todos los afiliados, evidentemente quienes son beneficiarios del sistema de Seguro Social, podría llegar a un colapso? Ya ha habido sendas advertencias sobre la situación, las arcas del Seguro Social no están en su mejor momento. Esto podría, y vuelvo un poco a la pregunta respecto también del tema de la salud, pero esto podría cambiar la historia del Seguro Social, porque ha sido por decirlo de otra forma, un botín de todos los gobiernos, de todos. Todos los gobiernos le han metido la mano al Seguro Social y eso debió haberse acabado. Nosotros incluso llegamos al extremo del año pasado, aprobamos en la Asamblea un proyecto de ley para prohibir aquello. El presidente lo vetó totalmente, por lo tanto no se pudo avanzar. Nosotros creemos que debemos comenzar prohibiéndole al Estado, al gobierno de turno, que le meta la mano a los recursos del IES. Y eso lamentablemente trae como consecuencia lo que actualmente pasa. Como el gobierno se lleva la plata del BIES y del IES, ¿qué sucede? De que no tienen para atender medicamentos, no tienen para atender salud, no tienen para créditos, no tienen para mejorar las pensiones jubilares de la gente. Y eso es lo que vivimos a diario.
Lamentablemente no se entiende y ahora el gobierno, no contento con llevarse los recursos del BIES, ahora nos dice, ¿sabe qué? Que venda la cartera el BIES para que tenga liquidez. ¿Y para qué quiere liquidez del BIES? Para que le preste al gobierno. O sea, usted sabe que la cartera, por ejemplo, hipotecaria del BIES es una cartera muy segura porque no solamente está garantizada porque a usted le descuentan el sueldo donde trabaja, sino que además sus fondos de cesantía y su fondo de renteva garantizan ese crédito. Por lo tanto, es una cartera muy segura. ¿Pero por qué quieren vender esa cartera? Preguntábamos nosotros. Si es una cartera segura, ¿por qué no venden la cartera del Banco de Fomento o la cartera de la Corporación Financiera Nacional? Nadie les compra, pues, esa cartera. Pero justamente quieren ir a otra institución que no les pertenece. Es otro de los problemas culturales que tenemos en el país. No logran entender, ni el ciudadano común no entiende tampoco que el BIES y el IES no le pertenece al gobierno de turno, nos pertenece a los afiliados y a los jubilados. Entonces, el día que entendamos la magnitud de la diferencia que existe en este tema, tal vez habría una defensa mucho mayor de los recursos de los afiliados. Incluso en la asamblea, en los discursos que yo escucho, hablan de esto como que son los dueños del gobierno también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso digo que es un problema de orden cultural. Y ustedes han topado de los tres temas, dos que son especialmente sensibles, me refiero a la salud pública y me refiero también al seguro social. Si son especialmente sensibles, son seguramente muy populares respecto a la propuesta, pero quizás no políticamente rentables, y eso me refiero al Ejecutivo. Obviamente el Ejecutivo lo que no quiere es que le perjudiquen su presupuesto, porque hacen un presupuesto que no se ajusta a la realidad, Fausto. Dicen que vamos a crecer al 2.8% este año 2025, pero el presupuesto que aprobaron la semana pasada incrementó del presupuesto ejecutado del 2024 al 25, se incrementó en el 28%, Virgen Santísima. ¿A quién le cabe en la cabeza que se puede incrementar el 28% del presupuesto si solamente vamos a crecer al 2.8%? Eso prueba, yo les demostré ese día en el debate, mi tesis y la tesis del Partido Social Cristiano, de que el presupuesto, como el papel aguanta todo, ponen cualquier cantidad allí, y obviamente el gobierno, como ya no puede sacar del presupuesto plata, ya no tiene dónde sacar, ahora recurre a una institución que tenemos la obligación, los 17.800.000 ecuatorianos, de protegerla, porque hoy algunos que no utilizan el hielo van a necesitar más adelante, que es justamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es donde el gobierno quiere sacar la plata para financiar el presupuesto. Y todo se centra en cuanto a la economía, usted, y de acuerdo a lo que hemos visto respecto incluso a las propuestas de los proyectos de ley económica urgente que han llegado, han sido también cuestionados, observados en su momento también por la Corte Constitucional. ¿Hay un norte en cuanto a política económica? No hay ningún norte, es que no sabemos. Vea, la política económica debe estar reflejada en el presupuesto general del Estado. Usted, al revisar ese documento, usted debería saber a dónde van, a dónde quieren caminar. Esa es la razón de ser de un presupuesto general del Estado. Pero ahí no dice nada. Mire, en los anteriores presupuestos de otros gobiernos, por lo menos mencionaban qué pasa con los pobres en este país. Hay 7.4 millones de personas. Unos viven con menos de $3 y 2.4 millones viven con menos de $1.70 al día. Usted se imagina lo que significa eso. Y sin embargo, ni eso está tomado en cuenta en el presupuesto. Es decir, al gobierno no nos quiere decir, no nos ha dicho en 2 años cuál es el norte, a dónde apunta, a dónde quiere llegar en materia de política económica, que para cualquier inversionista al revisar la proforma presupuestaria debería decir, bueno, el gobierno quiere esto, el gobierno quiere este otro, pero eso no dice en la proforma presupuestaria. Mire usted que estamos el mes de ya por terminar septiembre, a mediados de septiembre, y en el presupuesto dice que van a sacar cerca de $5.000 en inversiones en materia petrolera, en la concesión de campos petroleros. Y usted y yo sabemos que eso no va a suceder hasta diciembre. Pero ahí están 5.000 y pico. Ahí tiene usted al déficit de 5.600. Tiene que sumar esos 5.000 más que no van a haber, obviamente, como consecuencia de la concesión de esos campos petroleros. Entonces, así está armado el presupuesto. Y estos son los problemas que no los resolvemos. Por eso le planteamos al Ecuador y al presidente de la República, pregúntenle estas cosas que sí le interesan al pueblo ecuatoriano. No esta de decirnos, miren, no, me autoriza que presente un proyecto de ley para reformar la ley de garantías constitucionales. Y yo me pregunto, si el presidente es colegislador, podía mandar ese proyecto, debió haberlo mandado hace 2 años. O su bancada puede presentar el proyecto de ley. O finalmente, hay un proyecto en tratamiento en este momento en la Asamblea, que podían utilizarlo para incluir los temas que el gobierno le interesa. Pero no,
Más importa la confrontación con la Corte Nacional de Justicia que resolver los problemas del país, ya que quiere llamar a una consulta, es la oportunidad de preguntarle al país cosas que realmente le interesen al país. Y a propósito de la consulta y las preguntas que ustedes están ya cuestionando, varios analistas coinciden en que podrá ocurrir lo mismo que ya le ocurrió al presidente con las preguntas de esta vez, esta reformulación de preguntas, estas nuevas preguntas que ha mandado el Ejecutivo, incluso hablando también y cambiando un poco la idea respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que usted menciona también. Es decir, este nuevo paquete de preguntas, ¿cree que corra la misma suerte? Estoy seguro que la Corte le va a rechazar varias de esas preguntas. Han corregido solamente lo del Consejo de Participación Ciudadana, que ya sabíamos que se le iba a negar, porque recuerden, ya se pronunció la Corte en su momento que para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana se necesita una reforma parcial y que si solamente se quiere cambiar de atribuciones se necesita una enmienda. Eso no quiso hacer caso el gobierno y mandaron la pregunta. ¿Para qué? Para desprestigiar a la Corte. Hoy nuevamente la Corte va a tener que negarles algunas preguntas y le echarán la culpa a la Corte Constitucional, porque el gobierno quiere confrontar con la Corte Constitucional. La narrativa que ha impuesto el gobierno en los últimos tiempos, echándole la culpa del desastre que existe en materia de seguridad en el país, donde elegimos a un presidente que al menos pare el índice delincuencial. Este gobierno que no solamente lo ha parado, no, sino que ha logrado que se aumente. Y es el primer gobierno que le metió la mano al bolsillo del ecuatoriano subiendo el IVA. Sin embargo, obviamente hoy le ha endosado ese problema a la Corte Constitucional y ya hay ciudadanos, usted encuentra en el común de los ciudadanos, conversa con ellos y dicen, sí, es que esta Corte está politizada, esta Corte no le deja trabajar al presidente. El discurso del pasado, la Asamblea no le deja trabajar al presidente, hoy se le han echado el muerto a la Corte Constitucional que no tiene vela en este entierro, como se dice en el argot popular, pero claro, quieren descargar la responsabilidad que no la quieren asumir en otro órgano importante del Estado que deberíamos salvaguardar su independencia, queriendo echarle la culpa de que no han podido resolver los problemas en este país. ¿No será que estamos armando el terreno para una constituyente? Creo que sería tarde para una constituyente. El respaldo popular del presidente ya no le da este momento para una constituyente. Lo lógico hubiera sido plantear reformas verdaderas para el país, que no tiendan a ajustar cuentas. Ahí vemos dos preguntas que lo único que buscan ajustar cuentas con la Corte Constitucional. Ahí vemos otra pregunta que a un adversario político que ya no deberíamos hablar de este adversario, ahora lo quiere elevar a categoría de consulta popular, su riña personal, con quien hace apenas 2 años pactó en la Asamblea, pero hoy ya lo quiere elevar a categoría de consulta popular. Es decir, la consulta popular no puede ser un mecanismo para resolver los problemas de enfrentamiento político o con un órgano del Estado como la Corte o con un adversario político. Para nosotros la consulta popular, que es legítima, debe ser utilizada para preguntarle de los verdaderos problemas que atraviesa el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, interesante ver también qué es lo que ocurrirá en los próximos días. Hay que esperar también de la Corte Constitucional. Nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Que tenga una feliz noche. El ingeniero Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la propuesta de otras preguntas para la consulta popular. 3 temas que se han planteado respecto a la seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados y también la salud pública. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata.
sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El gobierno anunció este miércoles una nueva fase en la guerra contra el narcoterrorismo y subrayó que concentrará sus actividades en 9 provincias del país que atraviesan niveles de violencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida en los estudios de FM Mundo a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre esta nueva fase de la guerra contra el crimen organizado, la eliminación de cabecillas, esto de acuerdo al anuncio de las fuerzas militares. Una de las consignas era cárcel o el infierno, han dicho. Jean-Paul, bienvenido. Gracias por la invitación, Fausto. Un saludo a la audiencia del programa. ¿Qué nos podría hacer pensar que esta nueva fase, esta nueva estrategia que anuncia, que incluso se ha dicho es reservada, algunas acciones reservadas, podrán realmente combatir la delincuencia en el país? Bueno, primero yo creo que hay una luz de esperanza por una cosa que lo habíamos pedido ya hace mucho tiempo, inclusive varias veces contigo, Fausto, que era reorientación. Me parece que dentro de lo que publicó el Ministerio de Defensa, la frase que más me gustó fue una reorientación, como que vamos a hacer un giro en la política de defensa y seguridad. Eso me parece fantástico, porque lo que habíamos visto era que no funcionaba. Realmente las cosas no estaban funcionando, no había resultados. Entonces me parece que con estos cambios que se han dado en el tema del comando conjunto, creo que podemos tener mejores y mayores resultados. Entonces, por un lado, eso es positivo. Lo segundo que te diría, Fausto, es que en cuanto a las políticas que van a implementar, hay varias que me parecen también muy importantes. La una es el tema de infiltración, que también lo habíamos hablado contigo en varias ocasiones. Sin capacidad de depuración, cualquier estrategia es en vano, cero resultados como tal. Entonces yo te diría que la primera gran noticia para el país es que estos cambios en el comando conjunto se vienen acompañados primeramente de un reconocimiento que las cosas no estaban funcionando, que hay que reorientar los esfuerzos de inteligencia, de búsqueda, de control, de persecución, lo cual es muy positivo. Y yo te diría que esto por lo menos, como tú dices, hay cosas reservadas, pero realmente sí se comunican. Y es lo que pedíamos. Si decíamos que la estrategia de seguridad no podía ser secreta, con la inteligencia también secreta hay un problema. En este caso vemos varios ejes, ¿no? Pero por ejemplo me preocupa a mí en el anuncio de que se hizo que la minería ilegal, por ejemplo, este no es un tema solo de militares, es un tema de varios ministerios de sector privado como tal, porque implica el tema de las maquinarias, del combustible, el tema de las carreteras, el tema de las autoridades locales. Las comunidades. Exacto, entonces mira que está bien que desde lo militar podamos atacar eso, es importante, pero no va a ser suficiente. Ahora, en el tema de cárceles, me parece que ahí toca una decisión que todavía no está tomada, es decir, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a crear una cuarta fuerza penitenciaria militar? ¿Qué rol van a jugar los militares? ¿Qué rol va a jugar el SNAI? ¿Lo vamos a desaparecer? ¿Ahora los militares se van a hacer cargo? Me parece que eso es importante. Entonces, hay anuncios importantes. Se ha dicho que se concentrarán las actividades en 9 provincias del país que atraviesan niveles de violencia sin precedentes. Esto es parte de un reconocimiento por parte de las autoridades de que la estrategia anterior no estaba funcionando. Sí, por supuesto, pero bueno, como militares se van a hacer cargo, era obvio que además de las provincias costeras que ya venían en estado de excepción permanente, ahora están las fronteras, ¿no? Entonces eso es fundamental, sobre todo por el tema de comandos de frontera en la frontera norte. Entonces me parece que lo que el gobierno hace, sobre todo con Fuerzas Armadas, es decir, ok, nos vamos a hacer cargo de las provincias costeras, pero también de las fronteras, que es nuestra responsabilidad, porque una crítica que habíamos hecho Fuerzas Armadas era que estaban descuidando sus misiones principales para tener tareas subsidiarias en seguridad interna.
Entonces me parece muy bien que hayan otra vez refocalizado, y en varias entrevistas lo dije, los militares deberían hacer minería ilegal, deberían hacer más temas de fronteras, temas de infiltración. Entonces te puedo decir que por lo menos eso me deja tranquilo a mí, porque varias cosas que yo había solicitado en los últimos 2 años o año y medio están en estas áreas que yo había sugerido que Fuerzas Armadas se focalicen, porque realmente el gran problema que teníamos era que militares estaban en todo. Hace poco vimos en un centro comercial cerca de acá militares allá afuera, pero ¿para qué? Este no es un lugar peligroso donde el narcotráfico, la droga se transporta, ¿no es cierto? Es una zona residencial. Suponemos que habrá alguna información de inteligencia que pueda justificar eso. Es que eso es un poco lo que no sabemos. Como inteligencia está tan escondida, secreta, no sabemos exactamente qué está pasando ahí. ¿Quién sabe? Exacto, no sabemos. Entonces yo te puedo decir que con esto por lo menos hay claridad. Hay unos ejes estratégicos, hay unas políticas claras, hay un redireccionamiento, se está reconociendo que lo anterior no funcionó, entonces pasamos a otra fase, una fase donde se va a tratar de hacer de mejor manera las cosas. Entonces yo por lo menos veo claridad, veo estrategia. ¿Y por qué lo digo también, Fausto? Porque el jefe del Comando Conjunto fue mi alumno en la DEMIC, entonces lo conozco bien, sé su calidad como militar, como pensador estratégico. Entonces lo que está planteado ahí no me sorprende tampoco, porque yo por lo menos cuando él se posicionó esperaba que él dé ese giro de timón y que realmente ahora tengamos lo que está plasmado en ese documento, políticas, objetivos, etcétera. Y hablan de estos 3 ejes, pero más allá de la retórica, para que quienes nos escuchan un poco logremos todos entender un poco qué son estos 3 ejes. Se habla de control territorial y ofensiva directa. Bueno, eso era fundamental porque realmente lo que habíamos detectado en el Ecuador es que había gobernanza criminal, había soberanías compartidas. ¿Qué implicaba eso? Que había zonas del país que habían perdido el control, el Estado había perdido control. Tanto así que un colega tuyo británico que vino lo dijo, ¿no es cierto? Esto es un narcoestado, pero no se refería al país como tal, sino que las zonas donde él había estado, esas zonas sí eran narcoestados, porque ahí los que gobiernan dan los servicios básicos, toman las decisiones, eran los grupos criminales. Entonces, ese eje me parece fundamental, porque si no hay recuperación del control de la soberanía nacional, la seguridad tampoco va a mejorar. Se habla, por ejemplo, del fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales, algo de lo que ya hemos hablado recurrentemente, el fortalecimiento de la inteligencia, sistemas que creímos en algún momento, o al menos eso parecía, no funcionaban como deberían, tomando en cuenta que son operaciones que deberían advertir ciertos atentados, advertir ciertas operaciones, advertir, por ejemplo, el despliegue de algunos grupos de delincuencia organizada en zonas del país donde lamentablemente nos enteramos ya cuando explotan, ya cuando hay este tipo de enfrentamientos. Yo creo que es fundamental y creo que está bien tratado como eje el tema de inteligencia, porque sin inteligencia, sin información, pasa por ejemplo lo del Alto Punín, es decir, cómo nuestros militares fueron masacrados ahí, la inteligencia de ellos era superior a la nuestra, fue un claro ejemplo de que no podíamos tener una inteligencia de menor calidad. Ya había infiltración allí. Y los temas de infiltración, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, por más inteligencia, equipamiento, armas, drones que tengamos, si hay infiltración, no hay política de seguridad que tenga resultado alguno. Entonces, me parece que el segundo eje está claro, esos temas de inteligencia. Ahí el sistema de inteligencia militar, el G2, va a ganar protagonismo, me parece bien, porque también en el nivel de la policía tampoco no sabemos quién está infiltrado o no. Entonces, parece que Fuerzas Armadas también va a meterle mucho ñeque y me parece fundamental el tema de inteligencia. Y esta cooperación quizá que debería ser mucho más sostenida, más fuerte, más clara, policía y Fuerzas Armadas. Ese es otro tema que no está tratado ahí. No está allí. Pero me parece que es fundamental porque el gran problema que veíamos hasta ahora es que no había coordinación, no era muy débil, ¿no es cierto? El tema. Porque incluso vemos cómo la inteligencia policial se maneja por un separada, lado, la inteligencia militar por otro. Exacto. Y esto, de alguna forma, puede ser, no sé si hasta contraproducente. Mira que yo te doy este ejemplo, esta anécdota, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba con Fuerzas Armadas y militares sobre el tema de Fito, los policías, ¿qué te dicen? Nosotros hicimos el trabajo, los militares fueron a la foto. Y hablabas con inteligencia militar, te decían, nosotros hicimos todo el operativo y llegó la policía para la foto. Y tú decías, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero ahí te dabas cuenta que no están colaborando. Y en el CIES, como alguna vez yo te dije, no sé si los subsistemas han regresado, porque algún rato del CIES salieron los subsistemas. No había oficiales de policía y militares activos dentro del sistema de inteligencia estratégica. Entonces, es fundamental. Si no hay una inteligencia conjunta, inclusive, mira, yo cuando asistía a los comités de inteligencia nacional, y un poco lo que siempre criticaba era que tenías la apreciación militar y después la apreciación policial. Pero es que a veces las dos diferían. Yo decía, pero ¿por qué no hacen un documento uniforme y conjunto? Eso es lo vital, o sea, que ambos se comuniquen información, pero para eso tiene que haber una palabra clave que es confianza. Si no hay confianza, ¿cómo los militares le entregan información a la policía? Y viceversa, ¿cómo el policía que no confía en el militar le va a entregar información sensible? Entonces me parece que ahí falta eso que tú has mencionado muy bien,
no está señalado el tema de fortalecer la cooperación policía-militar, pero teniendo claro una cosa, Fausto, es el militar que colabora con el policía y no al revés. Los militares no pueden hacer operaciones solas. Ellos van en apoyo de seguridad interna a la Policía Nacional. Eso también es muy claro señalarlo. Ahora bien, en todo este contexto es importante también señalar, hace poco se publicó una investigación periodística respecto a esta operación sin rumbo, se llamaba, y ahí se detalla cómo estas presiones por parte de las autoridades para que los militares tengan resultados ha jugado en contra, y esto porque se han ejercido muchos abusos por parte de militares. Hay resultados que son aparentemente espejismos y no son como tales resultados que deberíamos tener en la lucha contra la delincuencia. Y por eso este documento es clave, porque si tú ves en el documento señala las prioridades: contrabando, minería ilegal, cárceles. Es decir, ellos están diciendo claramente dónde van a ir a operar, en qué sectores de la criminalidad. No dicen vamos a estar en las calles, en los centros comerciales, vamos a estar en los estadios. Me parece que ahí, por lo menos por primera vez desde este que gobierno ha tomado posesión, hay una claridad sobre el rol de Fuerzas Armadas. Y creo que Fuerzas Armadas también le ha comunicado al presidente. Por un tiempo se confundió porque los veíamos en las calles buscando a delincuentes. A un ratero, qué sé yo, a una persona que jala una cadena. Es que el militar no está para eso, para los aretes, lo que sea. Entonces, eso sí es importante en el documento. A mí me parece que doctrinariamente está claro. ¿Refuerza a los militares? ¿Refuerza la posición de los militares? Por supuesto. Yo creo que ahora el nuevo jefe del Comando Conjunto y su equipo de trabajo, me parece que clarificado con el presidente de en qué deben estar trabajando. Minería ilegal, contrabando, cárceles, eso me parece fundamental, porque no le puedes desgastar en 10 o 100 tareas. Tienen que estar en las tareas más claves, más peligrosas, por ejemplo, la minería ilegal, que ya es una y son tarea claves porque son la fuente de financiamiento de los grupos de delincuencia organizada. Pero imagínate lo que nos acabamos de madrugar estos días, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un grupo criminal haya almacenado bienes por casi 400 millones de dólares sin que nadie sepa? O sea, ¿qué pasa con los bancos, las cooperativas, la UAFE, la policía, los militares? O sea, nadie sabía esto, que había criminales que tenían una hacienda de 600 hectáreas. Es imposible de creer, o sea, y ese es el problema. Como está todo tan infiltrado, nadie denuncia, nadie dice nada, todos son cómplices, hasta el punto en que esto revienta, evidentemente, y nos damos cuenta que estos grupos criminales están lavando, pero por cientos de millones de dólares. Realmente eso es lo triste en el país. Pero eso ocurre en varios sectores, no solo en minería, no solo, se ha dicho incluso en la construcción. Sí, por supuesto, o sea, y como te digo, y por eso los países ricos no quieren acabar con el tema del narcotráfico, porque es los países ricos donde más se lava. Y eso, ¿por qué te digo? Porque siempre te lo he dicho, un kilo de cocaína aquí puede costar $2,000 y pico, allá en Estados Unidos puede costar ya $100,000. Entonces, evidentemente, ¿dónde más se lava? En los Estados Unidos. Además del tráfico de armas, ¿quién es el país que más gana dinero sobre el tráfico de armas? Los Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos le va a interesar que se acabe el narcotráfico, pero por ninguna parte, porque gana tanto por el tema de lavados como el tema de armas. Esto es imposible, ellos no quieren. Lo que va a pasar, Fausto, es con lo que hicimos en Venezuela, es que el precio sube. Entonces, si yo expendía, ¿no es cierto?, estaba en el grupo de los soles y tenía un cliente en Estados Unidos y le vendía 50, ¿qué le va a pasar? Le voy a decir, ¿sabe qué? Las rutas han cambiado, ahora me toca salir por otras partes, yo le vendía 50, ahora le tengo que vender a 100. Y la persona fuera dirá, pero por supuesto, no se preocupe, yo le pago $100. Entonces, lo que ha hecho Trump, que es, evidentemente, encarecer el precio de la cocaína con unos demandantes que no van a dejar de comprar, porque esa es la verdad. ¿Qué va a pasar con los grupos? Ahora, se ha dicho que estamos, de los 22 que se habían mencionado cuando se declaró el conflicto armado interno, hablamos de 37 ahora. Imagínate, y si decimos que solamente uno lava 300 millones, imagínate a cuánto se vería el lavado de activos, ¿no es cierto?, de 37 grupos criminales. Por eso se vuelve tan complejo el problema, y por eso, mira, el tema de pacificación, el tema de paz mafiosa, que también hemos conversado un par de veces, se vuelve fundamental, porque te das cuenta que meterte en una guerra con 40 grupos no vas a terminar nunca. México lleva 25 años de guerra contra el narcotráfico con 0 resultados. Colombia 60 años. Por eso el modelo de Petro, que tiene sus bemoles, tiene sus beneficios, hay que estudiar, hay que aprender las mejores cosas y tratar de evitar lo que no funciona. Pero es un tema muy complicado el que hemos hablado contigo, pero la idea es hacer cosas nuevas, Fausto. Y por lo menos la esperanza que yo tengo con este comunicado que acaban de sacar es que dicen que van a hacer otras estrategias, van a hacer reconversión, van a hacer transformación, van a plantear cosas nuevas y no a repetir lo que no ha funcionado, porque si seguíamos haciendo lo mismo, Fausto, los resultados iban a ser 0 al final del año.
Jean-Paul, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación, salúdense al programa. Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre esta nueva fase de la guerra en contra del crimen organizado, según los anuncios que han hecho desde los militares. La eliminación de cabecillas y la consigna que se ha dicho es cárcel o el infierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La inexistencia de la responsabilidad y ratificó el registro ambiental otorgado para la construcción de la obra en la avenida del Bombero en el sector de Los Ceibos. Aguiñaga afirmó que la decisión se basó en hechos técnicos y fundamentados, no en presiones ni en rumores. Solicitamos formalmente al Ministerio del Ambiente amplíe su informe y explique los fundamentos bajo los cuales dispuso la suspensión y la posible revocatoria del permiso ambiental. Vuelvo a ser enfática, el Ministerio del Ambiente nunca contestó. En lo principal, se le preguntó al Ministerio del Ambiente, o MATE, como se lo conoce, con base a qué indicios de impacto o daños ambientales dispuso que se suspenda la actividad. ¿Cuáles fueron los fundamentos para disponernos la revocatoria del registro ambiental? ¿Qué sucedió? No respondieron. Frente a esto, y en presencia de nuestro comisario de Ambiente, se resolvió lo siguiente: declarar la inexistencia de la responsabilidad, ratificar el registro ambiental a dicha actividad, disponer la revocatoria de la medida provisional de la suspensión del proyecto al no existir fundamentos, elementos que demuestren los posibles impactos ambientales por la ejecución de dicha obra. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, saludó el pronunciamiento de la prefecta Marcela Aguiñaga y señaló que la ciudadanía es la única beneficiada con la solución vial de la avenida del Bombero. Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega de planificada para noviembre del 2026, agregó el alcalde en una publicación en su cuenta de X. Horas más tarde, la prefecta Marcela Aguiñaga denunció en su cuenta de X que el Ministerio de Ambiente y Energía insiste en la revocatoria de la autorización ambiental otorgada al proyecto antes mencionado. En su cuenta de X publicó el siguiente mensaje: ya lo veía venir. Primer acto, no respondieron, no sustentaron e insisten en la revocatoria. Segundo acto, ¿qué será lo próximo? El retiro de competencias, escribió la funcionaria. Según la documentación
documentación difundida en la red social, el ministerio dispuso revisar de oficio la decisión de la prefectura y revocar la autorización ambiental, revocar el registro ambiental emitido en el 2023. Exigir la obtención de una licencia ambiental antes de cualquier reinicio de obra y plantear una denuncia por posible delito ambiental. Con esta disposición, la obra queda nuevamente en suspenso, pese a que la prefectura había archivado el proceso administrativo contra el municipio de Guayaquil. Más información: mercadería valorada en más de $200,000 fue incautada durante operativos ejecutados por el Servicio de Rentas Internas en establecimientos dedicados a la venta de productos dermatológicos y dermocosméticos en Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito. El director del SRI, Damián Larco, explicó que la intervención se dio tras un análisis de riesgos tributarios donde se identificó irregularidades en el comercio de estos productos. El Registro Civil anunció una jornada de atención en 224 puntos del país este sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 8 a 19 horas, como medida compensatoria por las fallas que han afectado la plataforma tecnológica desde el pasado lunes 8 de septiembre. Durante la jornada del fin de semana se dará prioridad a las personas que ya realizaron el pago y agendaron turno en la presente semana. Para el resto de servicios, la atención será abierta a todos los ciudadanos. Además, la institución dispuso la extensión de la validez de las cédulas caducadas hasta el 30 de septiembre. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un listado desactualizado de medicamentos básicos, falta de dispositivos médicos y escasez de medicinas son los principales problemas que enfrenta actualmente la red pública de salud del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña hasta ahora la abogada Cristina Murgueitio. Ella es directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM. Abogada Murgueitio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Este es un problema que persiste y se agudiza en el sistema público en nuestro país. ¿Por qué se ha llegado a este escenario tan crítico? Específicamente hablemos de lo que corresponde a los dispositivos médicos. Creemos que específicamente el problema se debe a la falta de coordinación, planificación y además a la falta de generación de información del Sistema Nacional de Salud como tal. Es un sistema que está resquebrajado, que necesita cambios estructurales y que necesita la participación y articulación activa tanto de los actores de la parte pública como del sector privado. Uh-huh. Es importante entender qué debe hacer el sistema de salud o qué debe hacer un hospital para poder abastecerse. Y a esto tiene que sumarle que el 99% de los productos son importados, por lo cual necesitamos planificar adecuadamente la compra. Y esto tiene que hacerse en base al histórico de la gestión hospitalaria, es decir, de la producción hospitalaria diaria que tienen las unidades médicas, para no comprar lo que no es necesario o comprar en exceso y luego tener que solicitar cambio. Pero no existe esa planificación. Lamentablemente esa planificación no existe. El Ministerio de Salud Pública acaba de sacar el día de hoy en el registro oficial un manual para la identificación de las necesidades de abastecimiento de medicamentos y dispositivos. Lamentablemente ese documento ha sido construido internamente por el Ministerio de Salud con la red, asumimos. El sector privado no ha participado directamente en ese proceso, lo cual es un poco preocupante porque realmente necesitamos articularnos para poder lograr el abastecimiento. Esa es su propuesta en todo caso, lo que están planteando ustedes. Completamente, estamos convencidos como ASEDIM que la articulación del sector público y el sector privado es indispensable para mejorar el Sistema Nacional de Salud.
No tenemos información por paciente, tenemos solamente el número de atenciones, no existe historia clínica electrónica, existe en normativa, no ha logrado aplicarse ni ejecutarse, existen pilotos de receta electrónica, pero el sistema como tal no está articulado. Y el Ministerio de Salud Pública como rector necesita tener esa posibilidad de información y de saber dónde están disponibles las camas y qué es lo que tienen inventarios en la parte pública y también hacer un ejercicio de trabajo conjunto con los hospitales privados, porque si el Estado no tiene la capacidad operativa de respuesta, los pacientes no pueden esperar 5, 6, 7, 8, un año para poder tener el tratamiento. Los pacientes necesitan ser atendidos de manera inmediata y oportuna, y si es que tenemos que comprar servicios a la parte privada, hacerlo está permitido por la ley y es correcto porque debemos utilizar la capacidad operativa de respuesta del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando se hagan los procesos de auditoría correspondientes y que se garantice que el servicio está siendo evaluado con los distintos parámetros de calidad. Ahora, no hay controles tampoco, y ustedes han denunciado que existen proveedores que no cumplen pues con requisitos legales ni con la normativa sanitaria. Lo han expuesto. ¿Qué pasa con esto? Seguimos teniendo inconvenientes. Nosotros como ACEDIM hemos hecho estas denuncias a partir del año 2018 a las autoridades para controlar, porque de hecho la comercialización de dispositivos médicos y de medicamentos en el país deben hacerlas distribuidores autorizados, importadores autorizados que tienen que cumplir con lo que establece la ley orgánica del Sistema Nacional de Salud, que es, deben tener permisos de funcionamiento como establecimientos de dispositivos o de medicamentos otorgados por ARSA, tener certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte si el producto es importado, y si es fabricante, buenas prácticas de manufactura para medicamentos, y en dispositivos médicos en fabricación nacional deben ya tener registrada una certificación de ISO 13485. Pero esto no se ha cumplido según lo que ustedes están denunciando y están exponiendo. Es decir, incluso hay proveedores que ni siquiera tienen el giro del negocio como para poder entrar a vender este tipo de dispositivos médicos. Así es, hemos enviado la última información que recopilamos del año 2024, en la cual hemos identificado que 24 millones de dólares fueron adjudicados a proveedores que no cumplían con la ley, que no tenían permisos de funcionamiento otorgados por ARSA. 24 millones es muchísimo dinero que podría ser utilizado de una buena manera en el sistema de salud pública. Y entre el 2020 y el 2024, la suma a proveedores que no cumplían con la ley del monto adjudicado fueron alrededor de 197 millones de dólares. ¿Y esto cómo perjudica finalmente a los pacientes? Porque si es así, no son productos de la calidad que se espera, ¿no? No están pasando por no son proveedores que tienen justamente la capacidad de tener este aseguramiento, digamos, en la calidad de sus productos. Precisamente el ejercicio es la articulación de las instituciones y del trabajo conjunto con el sector privado para generar los controles necesarios del sistema. No es falta de ley, es falta de control. Falta de control. Y tiene que ser un ejercicio de control. ¿Falta de control o corrupción también? Las dos. Falta de control, y como no tenemos control y no tenemos transparencia en los procesos y en la información, el caos genera mayor corrupción. Y lamentablemente el sector salud es uno de los sectores con mayores índices de corrupción en este momento. Lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con la deuda que se tiene actualmente, que mantiene el Estado con proveedores que asciende a más de 30 millones de dólares? La información que nosotros hemos compartido con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Salud Pública y el IES específicamente para que se transparente la información, es que con corte junio a los asociados de ACEDIM, a las empresas asociadas, se les debe alrededor de 30 millones de dólares. De estos 30 millones de dólares, 5 están
con un código único de registro en el ESIGER. El resto no tiene código único de registro. Eso significa que no están habilitados para el pago. Exactamente. Y esto significa que las unidades médicas no están registrando los pasivos adecuados y que la información que tenemos no está actualizada en referencia a la cartera vencida que el Estado debe hacia los proveedores. Tenemos casos en temas de servicios que no se están recibiendo facturaciones ni auditorías en el IES, por ejemplo, desde el año pasado específicamente. Y ahí es donde parte de la estrategia que estamos planteando como ACEDIN a través de la iniciativa de Ecuador es Salud y la propuesta que hemos hecho al CONSAP es que exista una mesa, un subcomité de acuerdo a la normativa que ellos crearon que analice el financiamiento y la sostenibilidad del sistema. No podemos estar discutiendo o pidiendo reuniones cada 6 meses, cada año, para que se pague a los proveedores de años retrasados y seguir incrementando la deuda. Los ecuatorianos tenemos derecho de saber cuánto es exactamente lo que invertimos en salud. Y hablo invertimos porque los impuestos que todos los ecuatorianos pagamos son los que están financiando el servicio de salud para los ciudadanos. Cristina, ¿qué están proponiendo ustedes justamente con relación a esta deuda para que finalmente pueda ser saldada con los proveedores? Porque hay opciones que ustedes están poniendo sobre la mesa para que se haga ese pago. ¿Cuáles son? Primero necesitamos transparentar la información. El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública tiene que disponer a las unidades médicas que se reciban todas las facturas y que se generen todos los CURs necesarios en referencia a los procesos que han recibido ya producto y han sido adjudicados completamente. Eso uno, para saber realmente a la fecha cuánto es el gasto que tiene y cuánto es la deuda que tienen las instituciones públicas con los proveedores de dispositivos médicos, de medicamentos, de servicios de salud, de limpieza de hospitales. Necesitamos que esa información esté al día y tenemos que tener la información para poder plantear cuál debe ser esa solución de abastecimiento. De abastecimiento a futuro y además de cómo pagar lo que ya han comprado, porque todos esos procesos que fueron comprados tenían que tener una certificación presupuestaria, es decir, garantizar el presupuesto específico para esas compras y eso implica una garantía de pago. Si no, una de las opciones que hemos sugerido es que se generen los CURs porque el mecanismo de compensación de deuda que está avalado por la ley permite que el proveedor pueda compensar lo que el Estado le debe con sus obligaciones tributarias con el SRI. Una de las propuestas que hemos hecho al Ministerio de Finanzas ha sido precisamente que podamos esto también compensar con aranceles en aduana, porque necesitamos el flujo necesario para poder desaduanizar los dispositivos médicos y poder seguir abasteciendo no solo la parte pública. En este momento tenemos una situación crítica en las empresas y de hecho el desabastecimiento no va a ser solo para la parte pública, sino para la parte privada, porque no podemos seguir importando producto para el país. Es decir, y la otra, se nos ofreció pago con inversiones, que esto implica bonos del Estado, el que hagan las empresas inversiones en bonos del Estado recibiendo un pago del 100%, hay algunas que están dispuestas a hacerlo porque entendemos la difícil situación fiscal que tiene el país, pero esto implica un compromiso de trabajo y de que transparentemos en conjunto todas las cifras necesarias y los procesos que están adjudicados, los que están en proceso y los que están a futuro a ser adjudicados. La otra preocupación es el proceso de centralización de abastecimiento, porque ¿cómo abastecemos si no tenemos claro cuáles son las reglas? Y adicionalmente, si no tenemos esa certeza de que vamos a trabajar en conjunto para tener una transparencia en el gasto público en salud. Con relación a lo que usted decía hace un momento, para poder saldar esta deuda que se mantiene con los proveedores, ustedes están dispuestos, están proponiendo a que se vea la opción de pagar con impuestos, es decir, compensar con los impuestos o también la emisión de bonos, que es importante que se tome esto en cuenta porque es una salida a esa deuda millonaria que se mantiene con los proveedores. Ahora,
me gustaría revisar la parte humana, Cristina, porque también esto no es solamente entre los proveedores y el Estado, sino que se afecta a la ciudadanía en general. Es decir, esto que está ocurriendo en este momento, este problema en el abastecimiento de en este caso los insumos, de los equipos, de todos estos dispositivos médicos, genera repercusiones para quienes van y necesitan de justamente este tipo de dispositivos para continuar un tratamiento y que cuando llega a los hospitales no los tiene. ¿Cuáles son esas afectaciones? ¿Qué tan graves pueden llegar a ser para cualquier paciente? Son gravísimas. Los dispositivos médicos son los que te permiten diagnosticar, tratar o rehabilitar al paciente. No puedes recibir una prescripción de medicamentos si es que no tienes un diagnóstico adecuado. Si no tienes jeringuillas, no pueden colocarte la medicación. Si no tienes suero, no puedes utilizar esa medicación o el tratamiento que el médico específicamente dice. La situación es crítica en el sentido de que las unidades médicas en este momento están en un stand-by, específicamente para la compra centralizada, y que existen disposiciones de que no se hagan nuevos procesos. Entendemos que y compartimos la preocupación de las autoridades sobre seguir haciendo nuevos procesos que puedan ser dirigidos y que puedan malgastar el presupuesto. Pero mientras tanto, tenemos pacientes que tienen que recibir atención. Lo que implica y lo que hemos sugerido en nuestro comunicado a las autoridades es precisamente que creemos medidas alternativas. Una de la primera sugerencia que hicimos es, usted necesita saber tener un stock real, el registro real de lo que tienes en cada una de las bodegas hospitalarias del sistema público. Y si tienes sobrestock, tienes que redistribuir en tus unidades médicas para asegurar que tengas los insumos básicos y de la misma manera planificar la compra de lo que es urgente mediante mecanismos como la ínfima cuantía que está contemplado en la ley para seguir abasteciendo y adicionalmente planificar la compra centralizada. La compra centralizada tiene que ser planificada con cantidades reales. Cantidades no de las compras anteriores porque sabemos que son erróneas, sino en base a la producción hospitalaria de los 2 o 3 últimos meses. Cuántas cirugías de apéndice, cuántas cirugías de vesícula, y armar específicamente esos paquetes de lo que se necesita para cada uno. De acuerdo a la realidad, a lo que se necesita, a lo que se requiere, como usted bien lo dice. Abogada Cristina Murgueito, gracias por acompañarnos y por exponer pues esta preocupación que existe con relación a un tema tan delicado en nuestro país. Esperemos que se tomen las decisiones, las acciones, los correctivos que sean necesarios. Cristina Murgueito, directora de ACEDIM, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Muchas gracias, María del Carmen. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. Miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad.
Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Murphy Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así revisamos la información internacional, nos conectamos con la sala de redacción y está Camila Villar para los detalles. Camila, te escuchamos, buenas noches. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche a todas esas personas que nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el activista Charlie Kirk, uno de los rostros más visibles del movimiento conservador en Estados Unidos y cercano al presidente Donald Trump, falleció tras recibir disparos en un evento estudiantil en la Universidad del Valle de Utah este martes 10 de septiembre. Según el reporte policial, un francotirador abrió fuego desde un edificio cercano al campus mientras Kirk ofrecía una conferencia. El impacto resultó fatal y pese a la atención médica inmediata, el líder conservador no sobrevivió. María Santana de nuestra cadena aliada CNN nos trae un reporte. El activista conservador y aliado cercano de Donald Trump, Charlie Kirk, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Tenía 31 años. Según testigos, todo ocurrió pocos minutos después de que Kirk iniciara su intervención. Un video grabado por asistentes muestra el momento en que se escucha un disparo, el público grita y Kirk se desploma en su asiento, llevándose la mano al cuello. Se ve mucha sangre en ese momento. El propio presidente Donald Trump confirmó su fallecimiento en su red social Truth Social, donde escribió que el gran y hasta legendario Charlie Kirk ha muerto. Dijo que nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud estadounidense mejor que él. Trump también había dicho que Kirk fue clave para movilizar el voto joven en su victoria electoral de 2024. Pero Kirk también era una figura muy polémica dentro de la política estadounidense. Tenía puntos de vista muy controvertidos sobre las armas, sobre las personas LGBTQ en Estados Unidos y las minorías. Muchas veces se enfrentaba en redes sociales con personas más liberales y más progresistas y algunos demócratas. Sin embargo, este tiroteo, este acto de violencia política fue condenado
tanto por republicanos como por demócratas. Todos expresan su más sentido pésame y dicen que la violencia política no tiene lugar en este país. Esta es una investigación que continúa. Las autoridades de la universidad aclararon que el sospechoso aún no está bajo custodia y el FBI y otras agencias federales están investigando la muerte de Charlie Kirk. María Santana, Nueva York. Tras confirmarse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en redes sociales. En honor a Charlie Kirk, ordena a todas las banderas estadounidenses en Estados Unidos ondeen hasta media asta hasta el domingo por la tarde a las 6, escribió el presidente Trump en sus redes sociales. Por su parte, el expresidente Joe Biden expresó que en nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar. Y también les contamos que este miércoles estallaron disturbios en toda Francia cuando cientos de manifestantes bloquearon carreteras causando incendios y se enfrentaron con la policía, la cual respondió con gases lacrimógenos. El ministro del Interior informó que 327 personas fueron detenidas, con 80.000 policías desplegados en todo el país, incluidos 6.000 en la capital, París. Las protestas ocurren mientras el nuevo primer ministro del país, Sébastien Lecornu, asume el cargo y se incrementa la ira contra la clase política del país, en el marco de las denuncias de planes del gobierno francés para proceder en un ajuste de casi 44 millones de euros en los presupuestos de 2026. También les contamos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la violación del espacio aéreo de Polonia la noche del martes por drones rusos no es un incidente aislado. En una breve declaración a la prensa tras una reunión con el Consejo Atlántico Norte solicitada por Varsonia, Rutte dijo que los aliados expresaron su solidaridad con Polonia y condenaron con el comportamiento imprudente de Rusia. Además, envió un claro mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga la guerra en Ucrania, así como la escalada bélica, y que sepa que están preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. También les contamos que el adolescente que ingresó este miércoles con un arma de fuego a su colegio de La Paz en la provincia argentina de Mendoza se entregó a la policía tras pasar más de 4 horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar varios disparos que afortunadamente no produjeron víctimas mortales ni heridos. Según los medios argentinos, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven de 14 años en medio de un amplio operativo de seguridad. Los 80 alumnos de la escuela fueron evacuados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que al parecer habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis. También les contamos que Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, respondió a las amenazas y acusaciones del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Le hizo este lunes durante una entrevista con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico, seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel, dijo González en medio de un comunicado de prensa. La autoridad aseguró además que la droga y la violencia que llega a las calles de su país es producto de las operaciones del régimen de Maduro, que le roban cada día la paz y la vida de nuestro pueblo, agregó González. Y finalizamos con información de Medio Oriente, y es que al menos 9 personas murieron y otras 118 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital de Yemen, Sanaa, informó el ministro de Salud, controlado por los rebeldes hutíes. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescates continúan la búsqueda de personas desaparecidas, dijo el ministro de Sanidad. El portavoz militar de los hutíes, Yair Nazarea, informó previamente que los bombardeos contra diferentes puntos de la capital se dirigieron exclusivamente contra civiles y apuntaron contra las sedes de los periódicos 26 de septiembre y al Yemen afiliados a sus insurgentes. Este es el reporte que les tenemos a esta hora. María del Carmen, Fausto, una muy buena noche. Gracias, Camila, por tu informe internacional. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Porque
Porque tu piel merece lo mejor. Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y recuerda que pagando con American Express de Banco Guayaquil te puedes llevar el 20% de descuento. Barxa, junto a otras entidades, inspeccionó un local cercano al Hospital Básico del IES de Durán que funcionaba como farmacia clandestina y mantenía graves irregularidades como falta de higiene, presencia de plagas y heces en refrigeradores y estantes. Además, almacenaban más de 1.700 muestras médicas cuya venta está prohibida y tenía un espacio que funcionaba como consultorio médico ilegal. El establecimiento fue clausurado y los productos inmovilizados para evitar su circulación. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias y que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas, con 30 minutos.